Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del programa Astrología en Carne Propia. Se desconectó Claudia, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. La idea de este programa, pues fue una idea mía, que soy Natalia Ramírez de Bitácora Astral, y de Claudia Méndez, que es astróloga de Reconectarte. Y la idea de este programa lo titulamos Astrología en Carne Propia porque quisimos, bueno, nos hemos dado cuenta desde nuestra experiencia como astrólogas que más allá de la técnica, evidentemente la astrología vive en nosotras, en nuestro cuerpo, se convierte en nuestra experiencia diaria, cotidiana, porque todos los días estamos viviendo con los planetas dentro. Y esta convivencia con los planetas, pues, se traduce un poco en, no solo en cómo yo vivo la vida, también los signos y nuestras posiciones planetarias son como estos anteojos a través de los cuales también yo veo la vida, la experimento, la asumo. Entonces, lo que quisimos hacer hoy con este programa es justamente, como dice el título, ver y conocer la astrología en carne propia, tener testimonios y relatos de cómo se viven unas posiciones planetarias específicas y unos signos específicos, cómo nos atraviesa el cuerpo y cómo nos atraviesa la vida. La invitación acá es un poco como todo el tema de, bueno, de poder ir más allá de decir que es Saturno, de poder ir más allá de decir que es el signo del zodiaco Capricornio y preguntarle a las personas, a determinadas personas que sabemos que viven estas posiciones planetarias intensamente, qué es lo que ocurre dentro de ellas, qué ha pasado en su vida cotidiana con esta compañía de tener a Saturno al lado, a Cronos al lado. Este programa específicamente pues lo vamos a dedicar a la energía Saturno, que es un poco o muy la energía capricorniana. El 13 de noviembre tenemos a Neptuno, vamos con Neptuno Piscis, y el 27 de noviembre vamos a tener a Urano. Seguramente ustedes se van a ir dando cuenta cómo cambian las experiencias dependiendo mucho del planeta, de la energía planetaria que nos acompaña y que tenemos atrás. Cómo cambia la experiencia de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo es que se siente esta astrología en la piel? Un poco para eso es este programa. Claudia, bienvenida. Tienes el micrófono cerrado. Hola Nata, lo logramos. ¿Me escuchas bien? Sí. Como decía una de nuestras invitadas, ni que tuviéramos Mercurio retrógrado. Sí, bueno, mucho gusto. No sé si ya me presentaste, que con también varios problemas técnicos estuve aquí, pero bueno, lo logré. Ya te presenté. Ah, bueno, súper. Entonces, como ya dijo Nata, ¿no? Vamos a hablar de esta energía fascinante. Vamos a abrirle este tapete rojo a los Capricornio, porque se lo merece. ¿Qué nos dice esta energía de Saturno, ¿no? Que está muy ligada a la energía también capricorniana? ¿Qué nos dice este Capricornio? ¿Qué nos dice este Saturno, ¿no? Puede ser que por la astrología el Capricornio sea fuertemente criticado, juzgado, ¿no? Porque es una energía que lo motiva mucho el hacer, ¿no? Es algo, es un signo de tierra, entonces nos habla de la solidez. Está relacionado también con el ladrillo, ¿no? Entonces, tiene que ver como con la solidez, con la rigidez, con el trabajo duro, con el logro de metas y cosas, ¿no? Entonces, nos habla, la tierra del Capricornio nos habla de lo más sólido, ¿sí? Entonces, y a veces es incomprendido porque pueden caer el Saturno nos habla también de lo que es la castración, ¿no? Entonces también por eso puede ser que sea incomprendido, ¿no? Como que
hay una autoexigencia tan elevada dentro de las personas que tengan un Saturno que sea dominante en su carta. Entonces, toda esta energía capricorniana puede, o saturnina, puede darles estos matices de mucha rigidez, de algunas veces de frialdad, de autoexigencia que pueden caer en, en la autocastración, ¿no? Por llegar a estos niveles tan elevados de autoexigencia, de lograr escalar y subir a la meta más alta, ¿no? De asumir muchas responsabilidades, de construir, de llevar hacia objetivos altos, ¿no? Sí, y que a veces lo hacen por querer ayudar, ¿no? Por esta energía de liderazgo, de querer ayudar, motivar a otros, puede ser que terminan en ser muy duros también con nosotros, ¿no? Castradores también de nosotros. Tienen tanto una parte de luz como una parte de oscuridad, y en otra parte de luz es esta responsabilidad. Saturno también nos habla, ¿no? Era el dios del tiempo, entonces nos habla de esta rigidez, de este querer llegar más allá, ¿sí? Del tiempo que corre, de que también van a ver, está simbolizado, es como una iglesia que nos habla como de esta parte de la voz que puede servir para diferentes cosas. Más adelante podemos hablar un poco en profundidad de esto, ¿no? Que puede ser para labrar el camino, abrir el camino, o para castrar ese camino, para castrar nuestros sueños a través de esta autoexigencia, ¿no? Entonces, es un signo que es Saturno, todo esto, esta visión saturnina es de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, que pueden caer desde esa parte de oscuridad de ser materialistas, de ser centrados en sí mismos, de esforzarse demasiado para alcanzar las metas, ¿sí? Y lograr como esta frialdad de esta distancia, ¿no, Nata? Sí, sí, y se van a dar cuenta que aquí, bueno, en este programa tenemos distinguidísimas invitadas, tanto desde la energía Saturno como desde la energía Capricornio, ¿no? Para quienes no sepan mucho de astrología, pues la energía Saturno viene en el mismo paquetico de la energía Capricornio. Hagan de cuenta que Capricornio es el signo que tiene un guión de Saturno. Y a su vez, Saturno es Capricornio hecho verbo. Entonces, es una energía muy similar entre los dos, ¿no? Que nos habla de todo esto que nos ha mencionado Claudia. Al ser Capricornio el guión de Saturno, pues nos habla de estas ambiciones, nos habla de llegar alto, nos habla también de tomarme la vida con seriedad. Esa es la energía Capricornio-Saturno, es tomarme la vida con seriedad. Y a veces me la tomo con tanta seriedad que no me sé reír mucho, que llego en una rigidez, es el signo de la estructura, que a veces necesita tanta estructura, igual se toma esta estructura con tanta seriedad, pues que se vuelve inflexible. Por aquí tenemos a Adri, que de Adri una vez en clase me quedó mucho una frase que la digo en todos los diplomados y en mis cartas astrales. Adri dijo, si se puede hacer difícil, ¿por qué no? Eso es Saturno, sí, se puede hacer difícil, ¿por qué no? Es el signo de los retos y de los desafíos, y es el signo de la sobreexigencia, que también no está mal la exigencia como tal, está un poquito desde la sombra pasarme a la sobreexigencia, pero sobre todo este reto Saturno Capricornio es donde pongo la exigencia, ¿sí? Si la pongo en un punto que a mí me estrese, que a mí me canse, que termine convirtiendo mi vida en una serie de responsabilidades interminables, o la pongo como Marcela, que se fue a la maratón de Chicago a correr 42 kilómetros, ahí está la exigencia. Y la exigencia la convirtió en un reto y en un desafío que incluso la motivó mucho y le fue muy divertido, ¿no? Es donde pongo la exigencia. Creo que ese es uno de los grandes retos y acertijos de la energía Saturno-Capricornio. Claro, y también se me olvidé decirlo, es el gran maestro, ¿no? Es el gran maestro que lo mueve y lo motiva las metas altas. Claro. ¿No, Nata? Es eso que tú decías de Marce, ¿no? No me voy a cualquier maratoncita.
me voy a la maratón de Chicago. Eso es el gran maestro, el Saturno, que tiene la disciplina, que tiene el orden, que tiene la constancia para lograr esos propósitos y que tiene esta visión de mucha determinación para lograrlo, ¿no? Sí, Por eso un es el montón de tapete actividad. rojo. Sí. Ajá. Y claro, es tomarme la vida en serio porque Saturno Capricornio es el punto de la carta astral y es la energía que nos hace adultas. Y siempre digo que no nos hacemos adultas en un jardín de flores, ¿no? Necesitamos pasar por dificultades y creo que Saturno Capricornio es justamente esa energía que nos lleva a asumir esas dificultades de una manera muy madura y que nos ayuda a alcanzar la adultez. Por eso es que se note el paso del tiempo en ti, que se note la experiencia, que se note que ya no tienes 15 años. Entonces, bueno, yo creo que sin más, presento a las invitadas. Tenemos aquí a Adriana de Francisco, que es filósofa y astróloga, por supuesto, todas son astrólogas acá. Adriana de Francisco es filósofa y es Sol Capricornio. Hola, Adri. Hola a todas, qué dicha estar acá. Muchas gracias por la invitación. Súper bienvenida, Adri. Gracias. Tenemos a Marcela Giraldo. Marce es abogada, también es astróloga y es Lunita Capricornio. Hola, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar por aquí con ustedes compartiendo. Gracias, Marce. Y tenemos a Sandra Ardila. Sandra es diseñadora y es Saturno en casa 1 del yo, de la esencia. Más adelante le vamos a contar un poquito de casa 1 y le vamos a preguntar a Sandra qué es tener Saturno de visita en la sala de la casa. De visita permanente, además. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Clau. Gracias, Nata, por invitarme a estos temas tan interesantes. Súper. Claudia. Adri, Sol en Capricornio, wow. Sol en Capricornio, tremenda experiencia. La magia, la fuerza, el sol es nuestro propósito vital. En donde está nuestro sol, está nuestro propósito, esta energía que necesitamos incorporar, de la que hablamos Nata y yo, ¿no? De esta parte de sombra, esta parte de luz que puede tener el Capricornio, una energía de liderazgo, ¿no? Entonces, Sí. este sol en Capricornio nos habla de un sentido de identidad que el sol viene a desarrollar de alguien responsable, es el niño que nace adulto, son niños que uno ve y dice, ay, parece un viejito, ¿no? Que está pequeñito. Yo soy el Sol en Capricornio del libro. O sea, tú lees el libro y dices, Adriana, Adriana. Entonces es perfecto. Responsable, madura, que se hace cargo de ella, de que es capaz de concretar, de materializar, de realizar sus metas, sus objetivos, todo lo que se proponga. Adri, ¿qué se siente ser un sol en Capricornio? Sí, pues la verdad es que ha sido un camino muy lindo. O sea, yo lo pienso así porque digamos que yo he vivenciado, pues ya tengo casi 60 años, he vivenciado todas las etapas del Capricornio. Entonces fui la clásica niña Capricornio, la responsable, la que hacía las tareas bien, la que se cargaba, digamos, cosas como un chivo expiatorio, muchas veces poniéndose al frente de cosas que no le correspondían, siendo muy orgullosa, tendiendo también a la soledad, siendo muy estratégica en la manera como yo manejaba, digamos, las relaciones, pero sobre todo una frase que mi mamá decía y que Nata la dice y es, difícil también se puede. Y mi mamá me decía, hola Adri, pero ¿por qué difícil también se puede? ¿No? Y de verdad, yo todo lo hacía difícil, era como actos heroicos, hacía yo todo el tiempo, de niña, actos heroicos. Por supuesto, persistente, tenaz, autoexigente, supremamente autoexigente. Eso sí me ha quedado hasta ahora. Una autoexigencia. ¿Cómo sientes convivir con esa energía? Pues básicamente ha sido complicado porque o sea, me autoexijo tanto que siempre siento que me falta 5 centavos para el peso. Entonces como que me critico mucho, me parece que no soy capaz, que ves como ese tipo de cosas.
Y es curioso porque la imagen que el Capricornio da siempre es una imagen fuerte. Esta persona puede con todo. Es que es fuerte, es que mírela, ¿no? Pero por dentro somos extremadamente frágiles. Entonces, a mí lo que me impresiona es viendo mi vida, por ejemplo, de niña, mis padres me sobrecargaban muchas veces porque Adriana no llora, Adriana puede, pero yo por dentro era una niña súper frágil. Entonces, claro, al crecer, esa niña quedó allá con esa fragilidad, ¿ves? Y a la que he tenido que sacar y volverla más Capricornio, digamos, a ella, más fuerte, A ver, más... creo que te perdí, no te estoy escuchando bien, no sé si Ah, solo soy yo. Sí, sí te estás escuchando, Adri. sí, entonces, sí, básicamente eso me ha quedado. Y fuera de otra cosa interesante del Capricornio que lo he vivido, es que la voz de los padres, de la sociedad, la voz de la gente importante para ti, te queda o sea, la tienes. Entonces, yo creo que de adulta ya lo que hice fue, no sabía cuál voz escuchar, o si escuchaba la voz de mis padres o escuchaba la mía. ¿Ves? La voz de la sociedad, lo que realmente se esperaba de mí, porque supuestamente se esperaba que yo fuera la responsable, la juiciosa, que no hiciera locuras, ¿no? Y realmente me ha costado conectarme con el disfrute por eso, porque justamente difícil también se puede, todo lo hacía difícil, pero al mismo tiempo disfrutando muy poco, hasta los hobbies yo los he vuelto obligación. Yo, por ejemplo, oye, yo en la gimnasia, yo hago gimnasia todos los días de mi vida, pero cuando no hago, pues madre, yo me vuelvo loca, o sea, no me gusta. ¿Ves? Porque es una obligación para mí, es que yo tengo que hacer eso. Entonces, eso ha sido, como te digo, soy de libro, mejor dicho. Ya vimos, Adri, y Marcela está allá muerta de risa que hasta los hobbies lo vuelven obligación. Trabajo, Eso es muy Capricornio, hasta los hobbies, ¿no? Hasta el tiempo del disfrute lo programo yo. no. A veces los hobbies se convierten en algo pesado, porque ya se convierte incluso en algo que yo tengo que hacer y lo tengo que hacer muy bien además, ¿no? Es como si Capricornio nunca tuviera tiempo libre. Total. Y Adri, te cuento que yo creo que acabas de delatar a los capricornianos cuando dijiste que detrás de toda esa fachada fuerte y estructurada que siempre sabe lo que quiere, hay fragilidad. Ahí, mira, ya los delataste y es que efectivamente detrás de Capricornio, al ser Capricornio el opuesto del Cáncer, al ser el signo completo Capricornio-Cáncer, detrás de todo Capricornio hay una parte muy blandita, muy frágil, muy vulnerable. Y te voy un poquito más allá, digo, si yo me muestro tal y como yo soy, si yo muestro la fragilidad que yo tengo, mi vulnerabilidad, puedo no gustar. Ya no gusto, ya no voy a ser apreciada por la sociedad, por mi gente, digamos, ¿no? Entonces, eso es es una cosa muy curiosa que le pasa al Capricornio y lo he visto en muchos Capricornios, ¿no? Que realmente uno se queda, empieza a cumplir un rol en la sociedad o ante la familia que a la larga, pues no le hace justicia a lo que estamos viviendo adentro. Claro. Sí, total, Adri. Y porque también es es el signo del deber ser, el Capricornio, ¿no? Debe ser. Uh-huh. Es el signo del deber ser. Y hay un miedo tan grande a fallar, a esa presión interna, ¿no? De que no estar a la altura de los desafíos que me pone la vida, que me pone el otro, ¿no? También. Mira, son miedos a no estar a la altura de la situación, a no poder responder con todas las responsabilidades que te cargas, a perder incluso el control y la estabilidad, a no calificar para alguien, ¿no? Básicamente el fondo de eso es que yo no califico, no alcanzo a calificar. Si yo me muestro tal y como yo soy, no les doy la talla a esta gente que está esperando de mí que yo aguante, que yo sea la fuerte, que yo sea la que haga, ¿ves? Claro. Es algo así. Total, Adri. Sí. Y ahí también creo, ¿no? Creo que el Capricornio con esta exigencia también hace que
no se rebelen ante los demás, ¿no? Yo hago caso, yo hago lo mejor posible hacia el otro para que los demás no noten mis miedos y mis inseguridades más profundas, ¿no? Total. Adri. Total. Imagínate que una de las cosas que recuerdo perfecto yo a los 18 años era mi mamá diciéndome, es que eres perfecta, es que tú eres perfecta. ¿Ves? Y Sí. yo sentía eso terrible porque ella estaba diciéndome, no eres perfecta, pero claro, yo era esa ansia de perfección, de cumplir, ¿no? Entonces, como te digo, ha sido un camino muy lindo porque la gran lección de este sol, lo que a mí me ha dejado esta gran lección es conectar con lo simple, conectar con la inocencia, conectar con el juego, conectar con el disfrute. Ahí leyendo una de las clases de Nata, que fue divina, esa clase de Capricornio, es unirse un poquito con un destino espiritual que también trae esa cabra, ¿no? Entonces, volviendo a eso, era como un llamar a esa Afrodita a que venga, digamos, de esa espuma, ¿no? Que sale ella, y realmente conectar a esa Afrodita con este Cronos y darle ese disfrute, darle ese placer, merecerme el placer. Porque otra de las cosas que pasa con el Capricornio es que no merezco, o sea, no tengo el tiempo de disfrutar, no tengo el tiempo, porque el maestro del tiempo está allí, el sabio del tiempo está diciéndote, tú no tienes tiempo para el disfrute, tú no tienes tiempo para el juego, tú no tienes, no hay tiempo para eso. Siempre tu propio disfrute lo pones a un lado. Entonces Claro. es muy interesante cómo poder uno traer ese disfrute, digamos, a la vida del Capricornio, poder soltar y decir, caramba, me lo permito, me lo merezco, como dices tú. Me lo permito, me lo merezco. Y aquí hay algo bien importante de lo que tú dices, y es que tú desde tu Capricornio dices, necesito merecerme el disfrute, ¿no? Sí. Y el Capricornio necesita entender que no tiene que merecerse nada, que no tiene que hacer nada para ganarse el derecho al disfrute. Correcto. Que ya el derecho al disfrute, al goce, el derecho al descanso, el derecho al ocio, ya todos los seres humanos lo tenemos, ¿no? Sí. Porque el Capricornio es, tengo que ganármelo. Sí. Sí, total. Claro, y ahí para mí es como, ¿no? Este sol en Capricornio debe convertirse en un artesano de la vida, ¿no? El del arte de la materialización de los objetivos, pero sin esta autoexigencia, ¿no? Sí. ¿No? Dándose cuenta de este cola de pez, que es esta parte también espiritual y esta debatirse entre la materialización y la espiritualidad de profundo. Y conectarse con el amor, porque cuando tú te conectas desde el amor, el sacrificio pasa a un lado, entonces ya no me sacrifico. ¿Ves? Porque yo, si tú ves mi vida de para atrás, mis trabajos, la mayoría de mis trabajos, yo no los disfrutaba para nada. No, cero, o sea, no eran tan chéveres, ¿sí? Pero cuando empiezo a conectarme, digamos, desde el amor con el trabajo, yo empiezo a poder ver un poco la felicidad que sí se puede tener de eso, de sentirme merecedora de ese tiempo para mí, ¿no? Claro, y ahí, Adri, por ejemplo, ¿no? Hablamos de que el sol es nuestro propósito vital. ¿Cómo sientes que este Capricornio ayuda o te contribuye a este propósito de tu sol? A mi propósito vital. No, básicamente la tenacidad, ¿no? El no vencerse tan fácil. Eso es algo muy bonito de este signo. No nos vencemos fácilmente, ¿no? Por más de que tengamos otras alineaciones, lo que sea, el sol en Capricornio, me imagino que pasa con las otras, ahora nos dirán las niñas, pero el sol en Capricornio es persistente, es tenaz, ¿no? Y asimismo la búsqueda espiritual, si se quiere, ¿no? Muchos soles en Capricornio pueden no querer la búsqueda espiritual, pero si quiere la búsqueda espiritual, le da, o sea, hasta que realmente va llegando a su meta, ¿no? Sí, entonces, sí, esa parte del Capricornio es muy chévere. Cierto, Adri. Muchas gracias. Adri, por último, cuéntanos si nos puedes compartir algunos tips muy concretos para las personas sol en Capricornio, para las personas que tienen la energía Capricornio muy fuerte de repente. Cuéntanos, ¿tienes
has descubierto en estos años de convivir con el Sol en Capricornio algunos tips para regular y aprovechar esta energía a tu favor? Sí, yo pienso que el tip más importante es la meditación. En la meditación, el yoga, soy malita para el yoga porque me hace falta más que sea más fuertecito, pero me parece que eso también me relaja. La salida, por ejemplo, a la naturaleza, caminar por la naturaleza, conectarme, me pasa una cosa curiosísima, ahora ya vieja lo hago mucho, y es que yo paso al lado de las montañas y yo las saludo, es como que, ay, no, tan linda, no, eres tan hermosa, te saludo, Dios te bendiga, no sé, como que empiezo a conectarme con la naturaleza y eso me ayuda a salirme un poquito de la estructura de la que he vivido, ¿no? ¿Qué más podría yo decir? La música, bailar, conectarme con el baile, que me encanta la salsa, ser capaz de hacer el ridículo, tratar de ver si lo logro. Súper importante para el Capricornio, permitirse hacer el ridículo. No Mostrarse más vulnerable, ¿no? Sí. O sea, es importante para el Capricornio. Y te voy a invitar a una clase de yoga. Sí, yo quiero. Aquí te invito. Dale, de una. Todos los ejercicios de flexibilidad, ¿no? Sí, flexibilidad, esa es otra, la flexibilidad. Sí, porque no tenemos usualmente flexibilidad. Sí, Así que, Adri, muchas gracias. A ustedes también. Cualquier cosa que nos quieras aportar en el transcurso del programa, súper bienvenida. De una. Vamos con Marce. Marce, luna Capricornio. La luna, para quienes no sepan mucho de astrología, básicamente pues es el planeta que rige, la luna es muchas cosas, rige nuestra infancia, nuestro inconsciente, nuestras emociones, es la que representa a nuestra madre, toda esta memoria ancestral y genealógica, ¿no? Pero claro, la luna al representar las emociones y lo blandito, nuestra parte más vulnerable en Capricornio, que es un signo mucho más racional, mucho más duro, la luna se siente un poquito incómoda habitando en la energía capricorniana, habitando bajo el rol de Capricornio. La luna es calidez, lo calientito, el hogar, y Capricornio es afuera, construir, frialdad, seriedad, ¿no? Y por eso decimos que la luna está incómoda o está exiliada en Capricornio. Dicen que la luna en Capricornio es la luna en el congelador. Es la luna de las emociones frías. Marce, ¿qué pasa con esas emociones frías? ¿Te han acusado de ser fría, de a la mujer no tienes corazón? No, porque tengo más energías presentes, no solo la capricorniana, pero sí es en términos como del lugar seguro emocionalmente, que también lo representa la luna, sí veo cómo tender, por ejemplo, entonces a refugiarse en el trabajo o en silencio, en la soledad, como que esos lugares son refugios emocionales para alguien con la luna en Capricornio. Y digamos que no necesariamente son los lugares en los que realmente uno tendría que buscar refugio en temas emocionales, pero es una cosa muy automática que ocurre. Ok, ¿y cómo sientes tus emociones, Marce? Cuéntanos qué es tener una luna en Capricornio. Bueno, pues para mí, yo creo que también he pasado como por muchas etapas con la luna en Capricornio, porque yo creo que nosotros estamos en una sociedad, o por lo menos en la que yo crecí y he vivido, hay como un estímulo, un incentivo a varias de las cosas que ustedes están hablando que significa un Capricornio. Entonces, la exigencia, el esfuerzo, la perfección, las metas altas, crecer. Entonces, lo que hablamos, por ejemplo, de la carrera, alguien puede correr 10K, 10 kilómetros y quedar tranquilo, pero en Capricornio es como, no, pero entonces ahora viene la media maratón. No, pero si ya corrí la media maratón, ¿cómo no voy a correr una maratón? No, pero entonces ahora la tengo que correr más rápido de lo que la corrí la vez pasada. Y siento que culturalmente no necesariamente es algo que se desestimula, sino que antes se incentiva. Entonces, creo que ha habido muchos momentos en la vida en los que yo he agradecido como esa milla extra que corro gracias a la luna Capricornio, pero también muchas veces me ha pasado factura por no saber escucharme y mis propios límites en el esfuerzo que puedo hacer para algo.
Entonces, como un poco es interesante y es muy útil y yo creo que me ha llevado muy lejos en la vida en muchas de las cosas que yo he querido hacer, pero a veces ha sido difícil. Incluso creo que he hecho terapia, la astrología de alguna manera también es una forma de encontrarse uno, de entenderse mejor y de tratar de balancear esa energía. Ok, Súper. ok. Claro, Marce, y además que la luna en Capricornio, la luna en general nos habla también de en dónde buscamos esta seguridad afectiva, ¿no? Entonces, ¿qué hace un niño con luna en Capricornio para sentirse seguro? Una de esas es arreglársela solo. Mamá, son de estos Sí. niños que dicen, yo puedo solito. No, yo ¿no? todavía digo, o sea, para mí no hay nada porque yo vaya con mis maletas y alguien te ayude, no. O sea, si yo necesito ayuda, te la Sí, pido. Y yo sí. soy como así, como con 15 cosas cargándolas todas porque es como que no hay una buena apreciación. Es difícil dejarse ayudar, es difícil dejarse querer Sí. porque hay como una cosa intuitiva, instintiva de que uno Sí. debe solo y puede solo y es más rico solo, como miren cómo lo logré sola, mírenme. Eso. Sí, claro, no depender de nadie efectivamente es donde lo que les da seguridad, ¿no? Entonces, Sí. Pero también, ¿no? Se dice, tú me contarás mejor, o todas, ¿no? ¿No? Que las personas que nacen con esta luna, vamos a dar pasito para que nadie se dé cuenta, ¿no? Vienen con su alma herida en lo más profundo, ¿no? De no ser merecedores, de lo que hablaba hace un rato Adri, de no merecer ser amados, ¿no? Sí, y que en el fondo lo que oculto, y aquí hablo más pasito, que hay una baja autoestima, ¿no? Internamente, de no dar la talla, de no lograr, ¿no? Sí. Entonces, Sí, no dar desde la talla. pequeño, mi alma aprende, o la alma de los Capricornios, especialmente de la luna, ¿no? Aprendieron a sernos dependientes de otros a nivel emocional, ¿sí? Y aquí te voy a ver la pregunta, ¿no? A no pedir, a no mostrar, a no ¿Dónde están los conectarme con Kleenex? lo A que ver. realmente... Pero que en el fondo tengo miedo. Marce, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? ¿No? Bueno, yo creo que eso es muy cierto. Y sí, por ejemplo, en mi caso personal, o sea, yo tengo una familia con varios hermanos y yo sí siento como que desde muy chiquita fui muy como, no sé, yo me levantaba sola para el colegio, yo me hacía mi propio desayuno, yo me organizaba, o sea, como yo sabía cuáles tareas tenía que hacer para cuando tenía el trabajo, no era una cuestión como de que mi mamá me tuviera que decir que estudiara, era como, obvio, pues yo sé, o sea, yo sé mi responsabilidad, nadie me diga qué tengo que hacer. Es como muy, muy así. Y obviamente creo que es en ese sentido como que haya un niño Capricornio, porque como que se las arregla muy solito, pero también siento que es para el niño Capricornio ya uno grande, cuando empieza como a mirar hacia atrás, pues sí creo que la autoexigencia se exacerba, o sea, como que se sale de control porque uno no conoce como sus propios límites. Entonces, yo me levantaba, yo me acuerdo que a las 4 de la mañana porque sentía que no había estudiado suficiente y necesitaba hacer el resumen del resumen, me grababa, me escuchaba, no, o sea, unas cosas como, y claro, me iba bien. ¿A qué edad hacías eso? Yo siento que estoy hablando demasiado, pero eso lo hacía como, ponle por ahí, no sé, a los 13 o a los 14, porque teníamos unos exámenes muy importantes a mitad de año que recogían lo que habíamos visto en el resto del bachillerato. Entonces, por ejemplo, yo me grababa leyendo mi cuaderno, me iba para el gimnasio y me ponía a mí misma para, mientras aprovechaba el tiempo haciendo ejercicio, estudiar porque pues tenía la responsabilidad. Y esas son cosas que yo ahora digo, pero Dios mío, o sea, y realmente cuando yo llegué a la universidad, yo sentí que la universidad era un lugar mucho más tranquilo que el colegio, o sea, como que a mí no me parecía que la universidad fuera un lugar exigente. Eh, pues ya después como que sí, pues se fue poniendo mejor, pero, o peor, o sea, no sé cuál será el adjetivo. Pero sí, sí siento que la autoexigencia, y que nunca es un tema que uno diga, uy, no, me fue súper bien, o sea, lo hice increíble, de verdad escribí súper bien, hablé súper bien, qué bonito me quedó esto. Eso creo que lo he logrado con los años, pero chiquita, cero, cero, o sea, todo debió haber estado mejor, no lo hice bien, cómo respondí eso, era demasiado látigo propio. Ya no, para todos los que nos siguen y verán esto después, hay luz al final del túnel. Marce, tú tienes cara de vestirte sola desde los 2 años.
Por eso No. pregunté la edad. A ver qué No, hacía sí, esto. yo no sé si me vestía sola desde tan chiquita, pero por eso digo, porque al final igual no es solo Capricornio lo que tengo presente en mi energía, pero sí siento mucho, o sea, ya he hablado como de las sombras, pero yo creo que sí hay luces también, y a mí realmente cuando hemos hablado de Capricornio y de Saturno siempre tenemos esta discusión que yo digo, oigan, pero Saturno tiene muchas cosas súper buenas, y de verdad como, o sea, yo creo que mucho, pues yo me considero una persona exitosa profesionalmente, que ama lo que hace, y soy una persona constante, disciplinada, con metas fijas, digamos, las distintas etapas por las que uno pasa, como en las que a veces está cansado, no quiere hacer algo, pero cuando tiene una meta fija para la que trabaja, esas son cosas que yo siento que son muy bonitas de la energía capricorniana cuando uno la tiene tan presente. También como la parte de la responsabilidad, la seriedad, ser concreto, estructurado, eso también me parece que es muy útil para lograr pues como distintas metas en la vida. Entonces, sí siento que tengo también mucho que agradecerle a esa energía, pero creo que al final el tema es saberla balancear, saberle sacar lo mejor sin que lo consuma uno. Cierto, total. Adri, Yo tienes quería, el micrófono. yo quería decir algo porque yo tengo mis dos hermanos con luna en Capricornio, tengo a un hijo con luna en Capricornio, y puedo decir que además la luna en Capricornio tiene una cosa muy interesante, y es que lo que ellos creen, o sea, ellos creen que han podido solitos y que les ha tocado solito, ellos tienen como una película, qué pena, Marta, una película que es que me ha tocado solito y a mí me ha tocado muy duro y no sé qué, y las otras personas que los rodeamos, pues vemos que pues no fue tan así. ¿Sí? Como que es posible que en el almita de ellos se vistan solitos, se hagan todos, pero también tenían alrededor mucho cariño. Sí, sí, completamente de Pero acuerdo. es una película de soledad y de orfandad, porque yo creo que tiene mucho que ver como con una sensación que viene, que es atávica, que viene como de atrás, ¿no? Y que Claro. habla de una sensación de que es que estoy muy solo, es Sí. algo así. Sí, Claro, que era lo es que yo una- mencionaba, de la herida profunda del alma. Sí, es una herida, pero la viven más en la luna que el sol. Te Sí, lo digo porque pues, yo soy sol, pero la luna siempre vive esa cosa de que Pero es cuando que yo creo que uno como que se autoidentifica con eso, entonces como sí, digamos reconocer, no, pero al final pues sí, tuve mucha gente que me quiso y me ayudó, es como que uno como, no, o sea, wow, Marce, gracias por reconocer eso. Esa es una historia muy no, no. recurrente en Luna Capricornio. Yo viví mi infancia solo, casi que dicen, yo me di a luz solo, mi mamá me ayudó un poquito, pero en realidad fue esfuerzo mío. No, no exageremos, no. pero mira, mi hijo, por ejemplo, les dice a mis otras dos hijas, es que a mí me tocó criarlas a ustedes no se acuerdan, pero a mí me tocó todo, yo les hacía la comida y las niñas son, pero perdón, y mami, ¿dónde estaba? Y mi mamá, ¿dónde estaba? No, ella no estaba. Es una historia muy recurrente, es cierto. Y qué bueno que tenemos a una luna en Capricornio reconociéndolo al menos un poquito. Muy Sí, bien, no, Marce, no, un no. avance. No, y saben que creo que también entre menos como abrazado esté este tema y menos aprendido o menos trabajado, esa autoexigencia propia como que uno permea a su alrededor, entonces como que nadie le da la talla, todo el mundo pudo haber hecho mejor, no deberían haber hecho esto mis papás, mis hermanos, porque tal cosa, o sea, creo que para quienes tienen la luna en Capricornio, trabajarlo conscientemente puede ayudar también, no solo como a ser más como amoroso con uno mismo y pues, con su proceso, sino también con el de los que lo rodean, que lo quieren mucho, que están ahí para uno, ¿cierto? Y que han sido pues también parte muy importante en la vida. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias por ver quienes te han ayudado alrededor. Marce, ya que la luna también es, como les decía al principio, el tema de la madre, el tema de las ancestras, ¿sientes que hay alguna impronta del Capricornio en tu mamá, en tus ancestras, en
en esta herencia genealógica, ¿lo sientes un poco? Mira, eso lo hemos como visto mucho también con Clau, lo hemos conversado. Yo lo que, como a la conclusión que he llegado, pero creo que ni siquiera es solo como ancestras, yo creo que es como ancestros en general. Y cuando he hablado con mis papás, bueno, cómo eran sus papás, qué tan exigentes eran, qué tan cariñosos eran, cierto, como qué tan serios eran y como tratando de mirar hacia arriba en el árbol genealógico, como un poquito de pistas de dónde vengo yo como fruto de ese árbol. Yo creo que en el caso de mi mamá, pues como la luna representa a la madre, yo no tuve una mamá que fuera así como lo que acabamos de decir, una mamá súper exigente, que yo no le diera la talla. Mi mamá era cero eso, o sea, mi mamá es, eres hermosa, qué increíble te quedó ese trabajo. Todo para mi mamá, todo lo que yo hacía era muy, pues como digamos, creciendo en el colegio, todo y siempre ha sido una persona muy orgullosa de mí, que me ha querido mucho, que me ha apoyado mucho. Pero sí, a veces creo que entonces esa luna se puede sentir, bueno, no solo si uno tuviera como una mamá súper exigente, creo que pues también podría corresponder a ese modelo de la luna en Capricornio, pero también puede ser mucho como de que puede llegar uno inconscientemente, y por eso digo que a veces la terapia es muy buena también para la luna, inconscientemente que carga uno de la madre o que comportamientos repite o patrones. Y entonces eso también ayuda, por ejemplo, en mi caso me ayuda mucho como a hablar con mi mamá, como ven, ¿y tú cómo sentías esto? ¿Tú cómo viste esto? O ser más consciente como de las cosas que ella dice, como que yo digo, esto por aquí tiene algo que ver conmigo. Pero no es como que sea ahora pues que todas las lunas Capricornio tuvieron una Cruella como madre, no, no. Ay, Marce, ¿y qué tips podrías darle a las personas que nos siguen, ¿no? De cómo has logrado aplacar o quitar esta exigencia lunar, ¿no? Desde esa emocionalidad. Bueno, yo creo que... Y sobre todo, perdóname, y sobre todo, Marce, también tips en torno a lo vincular, porque desde la luna también nos vinculamos, entonces como, sí, tips en torno a cómo vincularme un poquito desde esa luna Capricornio. Entonces yo creo que para el vínculo lo principal realmente es, pues para mí ha sido mi trabajo personal, como ser como muy consciente de mis propios procesos y no como vivir la vida en el afán, porque claro, también hay un afán capricorniano de la meta, el trabajo, la exigencia, entonces uno se mete mucho como en ese rollo sin detenerse a pensar, bueno, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Y digamos que, claro, hay momentos con lo que hablamos ahora que Saturno trae como unas pruebas difíciles en la vida. En mi caso, yo tuve una enfermedad fuerte hace varios años y eso me llevó como a repensar mucho, bueno, yo, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero de mi vida? Entonces, como que creo que a raíz de esa como autorreflexión, eso me ha permitido también como ver cómo mis comportamientos han afectado a los otros o si, no sé, como los momentos de soledad, qué tanto los estoy extendiendo en el tiempo, qué tanto miedo tengo de sentirme vulnerable con alguien más, de abrir mi corazón, de mostrarme tal cual soy, lo que decía Adri, como que no, o sea, no estoy en una entrevista de trabajo cuando me estoy relacionando con otros, ¿no? Entonces, a veces me pasa mucho eso, como que yo soy así como sacando las plumas de la hoja de vida y uno es como calma, o sea, estoy aquí tomándome una cerveza con alguien, o sea, ¿no? Como tener conciencia de eso. Entonces, yo creo que estar muy presente como también en la forma en la que uno se habla permanentemente, en las cosas que se dice, las cosas que se cree, lo que decía Adri, no, es que yo si me levantaba sola y trabajaba sola, pues sí, pero bueno, pero ¿qué más podemos como pensar de eso o cómo afecta eso hoy nuestra vida o qué podemos hacer distinto en este momento? Entonces, presencia, conciencia, trabajo interior, aprender a también decir, por ejemplo, a mí me ha servido mucho a nivel laboral, me ha servido mucho decir como, no sé, me explican. O sea, como, sí, pues no me las tengo que saber todas, no, pues no, yo estoy aquí por algunas, unas son mis fortalezas, pero no me lo tengo que saber todo. Y eso para mí ha sido eso súper liberador. O sea, a veces al principio sí sentía como las caras de la gente, o sea, yo en mi película sentía como, ¿qué? ¿No sabe eso? ¡Qué increíble! Ya es como que me siento súper liberada. Es como... Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, como la luna hablábamos, ¿no? Que es la emoción,
cuando llega el amor, ¿cómo se esa luna para vincularse emocionalmente con el otro? Supongo que Marta hay que mandarle la hoja de vida para aplicar a ver si lo considera una posible pareja. No, hablando en serio, yo creo que eso sí es difícil. O sea, es difícil justo por eso, porque es como que uno estuviera como en una entrevista de trabajo o que uno fuera contratado. Pues es difícil abrirse emocionalmente, recibir al otro y no estar como en un constante juicio de lo que el otro hace. Dijo tal cosa, eso significa no sé qué. Este trabajo que tiene, no sé si tiene suficiente estabilidad. O sea, como que hay un juicio muy presente que entonces cuando eso existe, también pasa que uno fluye menos, está demasiado como rígido y como que no se permite sentir. Entonces sí creo pues como que las relaciones amorosas no son el fuerte de una luna en Capricornio, definitivamente. Pero creo pues que, no sé, por algo también escogimos este camino y hace parte de aprender pues como a sacarle lo mejor, pero parte de eso es lo que te digo, como creo que por ejemplo en las relaciones amorosas, que lo que vemos es pues como el tema de que la luna son las emociones y ese lugar pues como que nos hace sentir seguros, mucho pasa por abrirse, o sea, yo sé que esto va a sonar más fácil de lo que es y es mucho trabajo interior, como darse la oportunidad y como saber que uno se puede equivocar también. Este es como otro gran consejo, es como, sí, pues, no sé, salí con una persona que no era, ya, está bien, pues salgo después con otra y miro, pero no como que tiene que ser esta persona la que me acompañe hasta mi lecho de muerte y sostenga mi mano en mi último aliento. Es que ha sido demasiado difícil, entonces siento que parte de eso es como, nada, fluir, sentir, verse uno, aprender de uno a través del otro, entender qué parte del otro es un espejo de uno. Y sobre todo no tener miedo a ser vulnerable y a mostrarse, porque finalmente tenemos un montón de cosas muy bonitas también para dar, o sea, no solo somos esa parte autoexigente de esa energía, hay unas cosas muy lindas que vale la pena compartir. Súper, Marce, muchas gracias, muchas gracias. Aprender a decir no sé, súper importante para el Capricornio, ¿no? Y bueno, Marce también dijo una frase muy capricorniana que no se me ha ocurrido, la usaré en mis clases, dice solo es más rico. Bueno, sí, es muy Capricornio eso. Sí, yo solita puedo. Vamos con Sandra. Sandra tiene Saturno al mismísimo Saturno en casa 1. Para los que no estén familiarizados con la astrología, pues la carta astral se divide en 12 casas o escenarios, que son los escenarios que llevamos dentro, y la casa 1 es una clase, para mí es la casa más importante, es la casa clave porque nos habla del yo, nos habla de nuestra esencia, y por eso es supremamente importante el planeta que tenemos ahí, porque el planeta que tenemos en la casa 1 tiende a convertirse en buena medida en lo primero que ven de uno, en lo que mostramos, pero también esas energías planetarias a través de las cuales yo me defino, yo creo mi identidad, esas herramientas que yo tengo para decir yo soy esto, porque la casa 1 es eso, es yo soy, esto es lo que tengo que mostrar, que entregarme para mí y entregar también un poco al mundo, ¿no? Para mí el planeta que tengamos en la casa 1 deja una impronta y una huella supremamente importante en nuestra esencia. Y bueno, es el planeta que tenemos en la sala de la casa, de visita permanente, ahí sentado en el sofá. Y resulta que los planetas también son dioses de la mitología griega. Toda la carta astral está atravesada por la mitología y los planetas son dioses. Y Saturno es el dios Cronos, que es el dios del tiempo, que es un dios anciano, con mirada un poquito enjuiciadora, con mirada de vamos a ver si tú vales suficiente, vamos a ver qué tan capaz puede, como un viejito juez que examina, que da muchas capacidades, por supuesto, pero imagínense tener a un señor barbudo, anciano, un poquito amargado, que dice, yo te voy a enseñar, pero te voy a enseñar a través de lo estricto, y aparte con una hoz en la mano,
que en el mito adicionalmente se come a sus hijos, bueno, claro, no estamos aquí para hablar de mitología, pero Saturno el dios Cronos se come a sus hijos, se come a sus bebés por miedo a que alguno de ellos crezca y le destrone. Obviamente es un dios con mucha luz, pero sí que es un dios severo. Entonces, Sandra tiene aquí al dios Cronos en la sala de su casa. Sandra, cuéntenos qué es levantarse todos los días y ver al dios Cronos ahí sentado. Bueno, pues no ha sido tan sencillo, tan amable a veces. Yo creo que he experimentado ese Saturno como en 3 áreas de mi vida súper claras. La primera es como en los diálogos internos que yo tengo conmigo. Entonces, normalmente yo me pillo mucho que estoy como autoinhibiéndome, ¿no? Como que voy a hacer un chiste, voy a hacer algo, voy a compartir algo de una manera, inmediatamente aparece un pensamiento que dice, uy, no, así no, ¿qué van a pensar los demás? O eso no lo diría un terapeuta, o eso no lo diría un artista, o eso no lo diría una buena hija, ¿no? Entonces siempre hay como un diálogo, pero eso es una cosa de un diálogo interno que yo tengo que es autoenjuiciador, que siempre es como un autoinhibidor del comportamiento y es una cosa muy interna mía, es como un juez ahí que me da mucho palo y cuando de repente a mí me da por ser auténtica o hacer un chiste o tener un comportamiento fluido, viene después, oiga, pero yo cómo fui a decir eso, pero yo por qué me porto así, pero eso cómo está de mal y todo siempre muy como el deber ser. Entonces, eso digamos que es como el primer ámbito, que es como el yo con yo, ¿no? Que es un diálogo muy, muy tenso a veces. El otro que está como dentro de ese diálogo es todo lo que yo tengo que hacer para creer que puedo ser amada, ¿no? Entonces es un Saturno que me da un poquito duro con el afecto, porque es como que tengo que dar mucho y hacer muchas cosas y ser demasiado sobresaliente para en algún momento llegar a ser merecedora de un reconocimiento, de, uy, bueno, sí, es una buena hija o es una buena pareja o es una buena amiga, pero para llegar a ese bueno hay que hacer demasiadas cosas, tanto que a veces es demasiado, o sea, es demasiado lo que hay que hacer y si yo no hago ese demasiado me siento muy mal. Entonces el primer ámbito es ese diálogo muy rudo dentro mío, muy inhibidor o muy exigente. El otro ámbito en el que lo he sentido mucho es como en el ámbito familiar, que fue donde yo aprendí que tenía que ser la hija, como yo soy la hija mayor, entonces la hija ejemplar, la que ayuda, la que se esfuerza, la que toma el rol del papá si el papá no está, o el que toma el rol de la mamá si la mamá no está, que imagínense eso, el desorden que causa porque uno termina muy soberbio también poniéndose en lugares donde no corresponde. Y claro, eso también hace que a nivel familiar uno tome unos roles como de la confiable, ¿no? Vamos a consultar. Sí. Pero internamente es muy complicado porque uno termina con una cantidad de responsabilidad interna de, bueno, y si yo me equivoco y si yo no quiero, ¿no? Y claro, y también es incómodo para los hermanos y bueno, eso genera bastantes dificultades. Y claro, después de que se sale del ámbito familiar, entonces si uno va yo fui editora algún tiempo, entonces cómo es la buena editora y cómo es la buena estudiante y cómo es la buena, ¿no? O sea, como que esa cosa familiar de haber sido la buena hija se me mete en todos los otros ámbitos, la buena estudiante, la buena editora, la buena trabajadora, la buena pareja y eso pues ha sido como un poquito pesado. Y el último ámbito en el que lo sentí mucho fue como en el ámbito de lo creativo, que fue muy interesante porque yo quería estudiar artes y no pasaba y eso se me convirtió en el reto de la vida y bueno, y además no quería estudiar en otro lado sino en la nacional. No se me daba, entonces mientras no se me daba yo empecé una carrera que no me gustaba. Bueno, y aún así volví y me presenté a artes. Y después de que entré a artes, entonces dije, pero yo cómo voy a dejar iniciada una carrera que no me gusta. No, yo tengo que terminar eso así, no me gusta. Ajá, o sea, yo realmente ahora miro hacia atrás y yo no tengo ni idea cómo hice lo que hice, pero lo hice y estoy segura que esa fue la pura tarea de Saturno. Finalmente, claro, fueron 5 años demasiado pesados de unas jornadas largas. No me pone a trabajar, no me puede poner a trabajar un trabajo, sino que siempre termino metida en 3 trabajos al tiempo, con unas jornadas, y entonces trabajo
un trabajo de día, uno de noche y uno el fin de semana. Entonces son como unas jornadas absurdas. Es como que mi Saturno no conoce términos medios. Entonces es muy complicado porque cuando yo me acerco a mi Saturno ya le tengo un poco de temor porque no he podido negociar con él como, pues sí, trabajemos, pero trabajemos una jornada normalita porque no podemos a ese ritmo siempre. Entonces, bueno, terminé estudiando las dos carreras, cosa de la que me siento orgullosa, que no sé cómo lo hice, pero a nivel creativo eso tuvo un costo muy brutal y es que, claro, yo estudiaba artes y entonces como el Saturno estaba encima y como no me quedaba perfecto lo que hacía, era todo el tiempo saboteando mis procesos creativos, entonces artes, que era lo que yo quería estudiar, fue una carrera súper, así el resultado fuera malo, o pues porque yo estaba aprendiendo, no me dejaba avanzar en mis procesos creativos. Entonces, digamos que eso fue muy doloroso y muy complicado para mí, pero en este momento ha sido muy interesante también como ese mismo Saturno. Por ejemplo, yo estoy haciendo un dibujo y entonces el dibujo me queda mal a la primera. Entonces, claro, viene el Saturno y me dice, sí, claro, es que yo no sirvo para esto. Es la primera frase que me llega. Y después digo, no, yo sí sirvo para esto, puedo hacer el mismo dibujo la segunda vez. Y si la segunda vez me queda mal, Saturno vuelve a aparecer y me dice, ve que usted no es buena para eso. Y entonces mi respuesta muy consciente, que ahora pues me requiere mucho esfuerzo, es, no, yo de pronto no soy buena, pero puedo hacer el dibujo la tercera vez. Y entonces ha sido muy interesante porque me di cuenta que la maestría llega después de reponerme muchas veces a la frustración y a la frustración que me pone el mismo Saturno. Entonces ha sido lindo entender que la maestría llega después de intentar muchas veces lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora el proceso creativo se me volvió muy divertido ver como todos estos diálogos internos y yo ya no tengo problema con el diálogo interno, yo hago 20 dibujos y tengo que hacerlos hasta que me queda más o menos lo que yo quiero hacer. Pero difícilmente también un día digo, no, el dibujo me quedó espectacular, no. Yo creo que esas son las cosas que un Saturno no me permite decir todavía. Sandra, muchas personas, he leído en muchos libros de astrología que dicen que el planeta que tenemos en casa uno es la voz con la cual convivimos en la cabeza todo el tiempo. ¿Es cierto eso para su caso? Sí, pues en mi caso totalmente. O sea, yo lo siento cuando me relaciono con las personas, ahora cada vez un poco menos, pero lo siento. Y en mis procesos creativos está todo el tiempo. Es como, puede jugarme en doble vía, puede ser una voz que me descalifica mucho, me pone muy tensa, muy nerviosa y me hacen dar ganas de claudicar inmediato. Pero también, digamos, si logro pasar esas primeras voces, como que también es estimulante y me dice, hay que hacerlo mejor, y si hay que hacerlo 10 veces, se hace 10 veces, y si hay que hacerlo una 11ª vez, se hace una 11ª vez. Entonces sí creo que es una voz ahí con la que es difícil aprender a negociar, pero si uno lo logra también es muy... Hola, ¿me escuchan? Bueno, Sandra, y dijiste una palabra muy interesante que es aprender, ¿no? También, pues se dice que Saturno, ¿no? Ya hemos escuchado que es como esta voz, la fuerza, ¿no? La autoexigencia. Entonces, no es que Saturno venga a castigarnos, ni a condenarnos, ni a obligarnos, ¿no? Pero sí hay algo que Saturno viene a enseñarnos, ¿no? Viene a obligarnos a aprender algo, ¿sí? Y quiero saber de tu voz, antes de decir, ¿no? mi perspectiva sobre este aprendizaje. ¿Qué crees que Saturno, que además es el dios del karma, en mi casa uno viene a enseñarte? ¿Qué viene a obligarte a aprender en esa casa? Uy, para mí esa pregunta es clave. ¿Se nos fue? ¿Te congelaste? A ver si Sandra vuelve. Le estoy diciendo que de pronto apague la cámara.
para ver si se escucha. Ahora, es importante, el mito de Saturno es muy interesante porque nos habla de esta hoz. Y claro, un poco el símbolo de Saturno tiene que ver mucho con la hoz que sirve para cortar, que sirve para castrar, que la hoz es justamente el instrumento con el que el dios Cronos castró a su padre Urano, dios de la creación, dios de la creatividad. Esta hoz sirve para castrar, pero también la misma hoz sirve para alisar el terreno para una nueva siembra, ¿no? Entonces de allí que esta otra manera de usar la hoz saturnina, pues nos habla de una madurez, de una experiencia, de un aprendizaje, de una adultez, de una experticia que me ayuda a sembrar y asegurar la cosecha, ¿no? Saturno tiene muy mala fama porque es un poco como el valor educativo del dolor. Saturno, donde esté nuestra carta astral, es como este dios Cronos así diciendo, lo que obtengas acá no va a ser fácil, nada es regalado en la vida, aquí vas a tener que atravesar dificultades si quieres lo que está detrás mío. Por eso tiene muy mala fama, pero en realidad, claro, es que no seríamos lo que somos sin Saturno. Yo creo que todas aquí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y precisamente, bueno, tenemos aquí unos temas muy puntuales, pero también es en donde tengo mi Capricornio, en qué casa, ¿no? En donde tengo a mi Saturno. Y todo esto que hemos hablado, ahí está también este aprendizaje. Sandra, nos quedamos en una buena pregunta y ahí se cortó. Se me cayó la conexión, qué pena, pero ya. ¿Pero en qué estábamos? ¿Cuál era la pregunta? Te preguntaba, ¿no? Te estaba diciendo que Saturno no viene a castigarnos, ni a obligarnos, ni a condenarnos, sino que hay algo que nos obliga a aprender y que es el señor del karma en tu casa 1. ¿Cuál es esto que crees o que has sentido que viene a enseñarte este Saturno en 1? Ya, les estaba contando que, por ejemplo, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando ha habido mucha congestión emocional o mucha congestión mental, el Saturno me ha obligado de maneras un poquito bruscas, pero en últimas me ha enseñado a cómo aterrizar, ¿no? Cómo a volver a las cosas concretas de la vida, como estás triste, ok, estás triste, pero igual tienes que entregar un trabajo, estás triste, pero igual tienes que seguir haciendo porque tienes que trabajar porque el arriendo hay que pagarlo a final de mes, estés triste o no, es decir, ¿no? Como sal de tu rollo mental y de tu nebulosa y aterriza en las cosas concretas del mundo porque la vida continúa. Entonces, para mí ha sido un polo a tierra que, claro, al comienzo lo sufrí un poco, pero ahora lo agradezco bastante porque es como que las cosas concretas del mundo me ayudan a aterrizar en el presente. Entonces es muy lindo cómo las cosas concretas también se vuelven un ancla para estar presente aquí y ahora, ¿no? Hay que hacer cosas concretas para disfrutar y para vivir la vida también. Entonces para mí el Saturno sí ha sido un ancla en muchas situaciones muy complicadas. Saturno es la necesaria bofetada de realidad. Claro, también es aprender, y que tú lo mencionabas, aprender a convivir con la realidad tal y como es, con lo bueno, con lo malo, con lo regular, con lo bonito, con lo feo, ¿sí? Entendiendo que hay unos ciclos de la vida, ¿no? Que no, así como hay día, hay noche, hay días nublados, hay soleados, ¿no? Como que no hay algo permanente, ¿no? Aprender a madurar, a crecer, hacernos responsables, ¿no? Que estoy triste, pues no, hay que pagar la renta y tenemos que pagar, pararnos y hacerle frente a la vida tal y como es con todos sus matices, ¿no? Sí, completamente. Y Nata hablaba ahora de estos poder pues, mágico, diría yo, ¿no? Saturno en la antigüedad nos hablaba de la herramienta que utilizaban los alquimistas para alquimizar, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar qué elementos o herramientas has logrado encontrar en ese Saturno en 1 para alquimizar tu yo. ¿Sí? ¿Cómo preparas ese terreno en lugar de cortar tus creaciones, ¿no? Es cómo abonas ese terreno, cómo lo preparas para todo, y justo que trabajas en temas creativos, ¿cómo haces? Cuéntanos, ¿qué has encontrado en ese yo, escarbando profundo,
estas herramientas alquimizadoras de ese Saturno en uno? Uy, yo creo que, a ver, yo creo que la alquimia más importante se ha dado en cómo transformar un poquito la manera en que yo observo ese diálogo mental. Es decir, la alquimia para mí en mi caso se ha dado con ese diálogo mental. No es ni siquiera que yo quiera transformar el diálogo mental, sino que yo pueda transformar la manera desde donde miro ese diálogo mental, ¿no? Si hago un dibujo y me quedo feo y empiezo, yo no sirvo para esto, y es que yo nunca voy a ser artista, y es que, claro, el discurso y el diálogo mental va a seguir ahí. Pero una vez yo empiezo a mirar ese diálogo mental, esa descalificación desde otro punto de vista, se vuelve un estímulo. Es decir, cuando yo digo, no, no es que no sea buena, es que tengo que volverme buena a punta de esfuerzo, tengo que hacerlo con constancia. Entonces es como si yo pudiera mirar ese mismo diálogo desde otro punto de vista y decir, bueno, pues sí, me quedó horrible el dibujo, pero lo puedo hacer varias veces hasta que me quede bien y no pasa nada. Es como bajarle un poquito la importancia a ese primer juicio que lanza el Saturno y decir, bueno, si no quedó tan bueno, pero la transformación está en bueno. ¿Cómo miro ese pensamiento de otra forma para que ese mismo pensamiento me deje ir hacia otro lugar? Porque las primeras veces que yo escuchaba esos pensamientos me paralizaban. Entonces yo no hacía los dibujos. O sea, yo hacía el primer dibujo y yo decía, yo soy muy mala para esto. O sea, ¿en qué momento se me ocurrió estudiar arte si yo soy pésima? Entonces, claro, era una cosa castradora, paralizante, que además era súper dolorosa para mí. Pero entonces yo creo que haberle dado la vuelta y permitirme ver ese mismo pensamiento desde otro punto de vista fue lo que me permitió hacer 20 dibujos y empezar a desarrollar como otras maneras de escuchar esas voces, ¿no? Total, sí. Creo que es o castramos o alistamos todo nuestro conocimiento con los pies muy en la tierra para la siembra y para construir algo sólido, ¿no? De hecho, Saturno en el sistema solar es el planeta que está antes de Urano, que nos habla de estos actos de libertad. Pero Saturno nos dice, primero tienes que hacerte madura, primero tienes que hacerte adulta, primero tienes que integrar tu sabiduría, tu conocimiento, el valor del esfuerzo, el fruto del trabajo para poder conectarte con una libertad responsable, con Urano. Libertad con los pies puestos sobre la tierra, primero Saturno, después Urano. Súper. No sé si cada una, dime, Claudia. No, Nata, quería decir una última cosa que me pasó este año que me parece importante compartir, y es que el Saturno le dice a uno todo el tiempo el deber ser de las cosas, ¿no? Entonces, si yo trabajaba como editora, ¿cómo ser la mejor editora? Si yo estoy como terapeuta, ¿cómo ser la mejor terapeuta? Si estoy como astróloga, igual. Pero este año hice un viaje que yo creo que es como una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, y es que este viaje me obligó a olvidarme de todo lo que yo creía que era, porque yo vivía muy tratando de llegar al deber ser. Entonces yo era vegetariana, yo no escuchaba reggaetón, yo nunca hacía cosas que yo creía que no se debían hacer. Y este viaje me obligó a desprenderme de todo lo que yo, de mi historia personal, de todo lo que yo creo que soy, y me puso a hacer cosas que yo en mí, o sea, yo, como esas frases que uno dice, no, yo jamás haría eso, yo jamás bailaría reggaetón. Bueno, pues como que todas esas situaciones, como obligarse un poquito a hacer lo que uno cree que jamás haría, no, yo jamás llegaría tarde a una reunión, o yo jamás, no sé, como estas cosas que calificamos como malas, como desagradables, como que yo nunca haría eso, y resulta que permitirme todas esas cosas que yo no haría sí me alivió muchísimo en la tensión del Saturno. Entonces creo que sí es muy importante que, como que, porque es que el Saturno tiene que ver también mucho con el ego, ¿no? Y es una identidad que creamos y se vuelve tan endurecida que después no tenemos tampoco más como para dónde ser creativos con nosotros mismos. Entonces creo que sí es un ejercicio importante que de vez en cuando nos preguntemos qué es lo que definitivamente jamás haríamos y lo hagamos. Así sea de a poquitos, porque eso es súper desafiante, pero también nos da mucha libertad de ser en otros aspectos, y creo que es una manera bonita también de darle matices a ese Saturno y de que permita mostrarnos otras maneras de ser mejores. O sea,
mejor no es necesariamente ser la mejor editora o la mejor diseñadora. A veces mejores es poder integrar varias maneras de ser para que el yo se vuelva mucho más rico, más liviano, más suave y sobre todo más divertido. Creo que esa es la manera de hacer que un Saturno se vuelva más divertido. Uf, excelente, qué gran tip. Sandra, muchas gracias. No sé si Adri y Marce nos quieran dejar alguna conclusión o tipcito para cerrar. Yo quería decir algo. Yo creo que una de las cosas que pasa es que Saturno, cuando Saturno es una voz muy presente en uno, también tiende como a mostrarse como lo mejor y lo único de la personalidad de uno. O sea, como si hay otra parte de uno más sensible Sí. o más tranquila, Saturno logra como que esa voz de la que hablaba Sandra sea como, no, pero es que hay que ser así porque si yo no estuviera aquí, ¿qué sería de ti? Entonces creo que parte de lo que me ha ayudado a mí también es como abrazar todas las partes de mí, como todo lo que yo soy, incluido Saturno, ¿cierto? Como incluida esa voz, porque yo les decía, sé que a lo largo de este espacio que tenemos, pues se ha hablado como mucho de las cosas difíciles de Saturno, pero también tiene muchas luces y como que creo que es importante sacarle lo mejor a esas luces, pero también abrazar el resto de lo que uno es muy en balance. Entonces, como estar muy pendiente de lo que decíamos, bueno, es la madurez, es la sensatez, es la estructura, es el que también te levanta de los momentos difíciles y es que vamos y esto para aquí y nosotros, o sea, como que también hay una admiración. Yo siento que yo a veces admiro la fortaleza que me da esa voz para seguir adelante y lograr como lo que me propongo. Entonces es como solo tratar de relacionarse desde un punto menos, sí, lo que decía creo que fue Sandra o Adri, como bajarle un par de rayitas al volumen y sacar ahí como lo mejor que tiene, pero también aprender a abrazar todo lo que uno es. Si uno tiene partes como más despistadas o más sensibles o más desordenadas, eh, o más tiernas o más lo que sea, como que eso también es uno. Y uno pues saca lo mejor de sí cuando se aprende a conocer y aceptarse como es. Eso es. Súper, Marce, excelente, muchas gracias. Sí, y yo ya para como cerrando, si antes Adri no quiere decirnos algo, ¿no? También Saturno nos dice, este planeta nos dice que somos maestros, que Saturno, como decía Nata, nos pone los pies en la tierra para ver la realidad, ¿no? Sí, y de hecho Saturno nos invita a esta co-creación con el universo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces podemos estar más desde los miedos, ¿no? Desde las inseguridades, ¿sí? Pero que Saturno, como decía Marce, tiene muchas cosas muy bellas de este poder de materializar cuando le baja el volumen, ¿no? De lograr la responsabilidad, la sabiduría, las metas, los logros, la disciplina, la perseverancia. Esto también son cosas muy bellas de Saturno y Capricornio, ¿no? Yo quería decir algo, es que es conectarse con ese viejo sabio en vez de con el viejo castrador, digamos. Tenemos todos, ¿no? Es como conectarse con esa sabiduría que, pues, que todos traemos, de alguna manera, pues sí. Sí, total. Y finalmente yo creo que todos los planetas tienen un sabor un poquito agridulce, que creo que con los años y con la experiencia podemos aprender a pasar más de lo agrio a lo dulce para sacar todas las ventajas, ¿no? Creo que sin Saturno finalmente no creceríamos, No creceríamos. no nos daríamos adultas. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué tipo de adulta quiero ser yo? ¿No? ¿Y qué tipo de adulta quiero ser conmigo misma? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido un espacio súper enriquecedor. Muchas gracias a toda esta energía tan bonita, Saturno, Capricornio. Creo que de verdad la astrología que más enriquece es la astrología que vivimos todos los días, contada desde la experiencia, desde quienes viven toda su vida han vivido con este Capricornio y este Saturno allí abrazaditas y hoy nos pueden contar cuáles son las ventajas, cómo poder regularlas. Muchas gracias a todas. Todas. Gracias a ustedes, me alegra verlas.
Lindas. Gracias, chicas, maravilloso. Que estén bien. Gracias por todo. El próximo Gracias. episodio, 13 de noviembre, domingo, la misma hora, cambiamos de energía radicalmente, nos vamos a Neptuno y Piscis. Energía agüita, ¿no? Pasamos de la tierra al agua. Perfecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, suerte, que Gracias estén a todos que bien. nos acompañaron.